Buenas noches, hermanos. Para nosotros continúa siendo un gozo el poder estar otra vez delante de todo el pueblo de Dios, en cada uno de los lugares donde se encuentran reunidos. Como Iglesia Betel nos sentimos muy contentos, muy felices porque el Señor nos permite y nos da los medios para poder llegar hasta sus hogares, para seguir alabando, adorando el nombre de nuestro Señor y para seguir aprendiendo. Y damos la bienvenida hoy en esta hermosa noche a nuestra hermana Blanca que nos acompaña, a nuestra hermana Silvia de la Parra que nos acompaña en esta noche y a nuestro amado pastor que está al frente de la batalla. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos que en esta hermosa noche han apartado el tiempo para poder estar con ustedes. Iniciamos, hermanos, en esta noche y vamos a tener la oración de ofrecimiento. Oremos, hermanos. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque nos das la libertad, la oportunidad y la gran bendición de presentarnos delante de ti. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que es la sangre de Cristo la que nos justifica delante de ti y que por medio de Él podemos llegar ante tu trono. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como pueblo tuyo para adorarte, para alabarte y para aprender. Gracias, recibe este orden de culto, Señor. Delante de ti lo elevamos con un corazón contrito y humillado que pueda tocar el corazón de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares y los que no te conocen también puedan conocerte por medio de Él. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener, hermanos, la lectura bíblica del Salmo 47 y este salmo lo va a tener nuestra hermana Silvia de la Parra. Dios, el rey de toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Alabado sea su nombre. Este hermoso salmo inicia diciendo: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y vamos a entonar la alabanza. Venimos ante ti, Señor, para alabar el nombre de nuestro Dios. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Amén, hermanos. Solamente digno es nuestro Dios de toda la adoración. Continuamos, hermanos, y vamos a tener la lectura bíblica ahora en Romanos 6, del 1 al 14. Esta lectura la va a dirigir nuestra hermana Blanca. La palabra de nuestro Dios dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hermosa lectura la de Romanos, donde nos recuerda que cuando Cristo murió en esa cruz, crucificó el pecado juntamente con esa muerte, y también nosotros, todos los que conocemos a Cristo, hemos muerto al pecado. Y creo que todos los días, hermanos, nos enfrentamos ante situaciones que nos hacen recordar este momento, y también nos recuerda que podemos salir victoriosos. Y vamos a reflexionar, vamos a platicar, a ver, como mujeres cristianas, cómo podemos tener la victoria en nuestras vidas cotidianas, porque como mujeres todos los días enfrentamos situaciones en las cuales podemos demostrar que Cristo vive en nosotros. Vamos a darle la palabra a nuestra hermana Blanca. Así es importante recordar que como hijos de Dios vamos a ser siempre de una o de otra forma acechados, tentados, o puestos en tentación por situaciones en las cuales sabe Satanás que somos débiles, pero en esa debilidad nosotros debemos de tener la victoria, como dice nuestra hermana. Es importante recordarlo a cada momento y en cada situación que como mujeres tenemos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra vida misma, porque es también por ahí por donde debemos de estar conscientes de esa situación. No debemos de dejar ni permitir que haya situaciones que hagan que caigamos o que pensemos que no estamos teniendo la victoria. Es difícil manejarlo, porque a veces en el ámbito como ustedes que trabajan, pueden salir otras situaciones adversas, ya no en casa, sino en sus trabajos, en tomar decisiones que implican el poder ponerse en la situación de qué debo hacer, cuál es la respuesta que debo de dar. En el caso de nuestra hermana Silvia, de su trabajo, es difícil manejar situaciones porque es donde se tocan verdades o mentiras. Y ella como abogada pues tiene un gran compromiso y tiene la verdad que estar muy fuerte en estas situaciones para saber realmente que el Espíritu de nuestro Dios le ayude a ella a tomar las mejores decisiones conforme a su trabajo. Al mismo caso que nuestra hermana Deyanira, porque ella también en su trabajo pues tiene contacto con otras personas, sabe de otras situaciones difíciles con sus alumnos, con las personas que le rodean, y pues sabe que ella debe de tener la respuesta concreta, exacta y precisa en ese momento cuando la persona está necesitando la ayuda y el apoyo. Y pues sabemos que eso solamente el Espíritu de nuestro Señor nos puede ayudar en esos momentos, ¿no? Por eso es importante que también oremos, que estemos en comunicación con Dios a través de la oración y que leamos su palabra. Es también importante
no debemos de cerrar los ojos ante las cosas, porque a veces eso quiere el enemigo, que nosotros caigamos en esa conformidad, para que digamos, pues no pasa nada, es algo normal, es algo común, es algo que debe de poder pasar, pero no, debemos de estar atentos y pendientes para que en el momento en el que esté sucediendo, pues sepamos tomar las mejores decisiones, ya sea personales, en la familia o en el trabajo, porque debemos de dar testimonio. Si somos hijos de Dios, debemos de dar los mejores testimonios en casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con las personas que nos rodean y que tenemos más cerca, como nuestros vecinos, como nuestra familia, porque si no, entonces, ¿de qué sirve que estemos diciendo que somos hijos de Dios si no estamos haciendo las cosas, si no estamos poniendo los hechos sobre la mesa? Es decir, a veces decimos, sí, amamos a Dios, pero pues no lo reflejamos en nuestro alrededor, en nuestro prójimo, en las personas que conocemos y principalmente en las personas que tenemos en casa, nosotras como mujeres de familia que somos. Entonces, sí es importante esta situación y es una forma muy importante de salir victoriosa, ¿no? De hablar siempre y exponer las cosas delante de Dios para que Él tome el control de todo. A veces, si no es que siempre, uno como ser humano ya no tiene fuerzas, ya quiere uno, como dice uno, ¿no? Dejar la toalla, tirar la toalla, pero debemos dejar las cosas en manos de Dios, porque pues uno como ser humano aún todavía se molesta uno, se aira uno, y pues no es esa la situación. Cuando ya no podamos más, hermanas, cuando ya veamos que la situación se torna tan difícil, lo único que tenemos que hacer es doblar rodillas y dejar que el Señor actúe en la forma que Él va a saber cuál es la mejor para la situación en la que estemos viviendo en ese momento y para las situaciones de las personas que conozcamos dentro y fuera de la familia. Gracias, hermana Blanca, por su participación, y vamos a permitirle un espacio también a nuestra hermana Silvia que nos acompañe para que ella también pueda compartir parte de lo que ella vive a diario. Buenas noches, hermanos. Como bien dicen nuestras hermanas, nuestra vida diaria es una vida de lucha. La vida del cristiano, la vida del creyente es una vida de lucha constante, porque pues sabemos a través de su palabra que todavía tenemos residuos de la corrupción, el pecado que aún mora en nosotros, ¿verdad? Pero que por la gracia de Dios no debe de enseñorearse o no se enseñorea de nosotros, porque ya no servimos al pecado, ahora servimos a Cristo, y gloria sea su nombre por ello. Tenemos que estar en constante oración, como tal lo hemos aprendido de la palabra. Daniel, Elías, todos los profetas, hasta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos ese gran ejemplo, el de nuestro Señor Jesucristo, al igual que nos dice que debemos orar constantemente, y Él nos puso el ejemplo, y ese ejemplo es el que nosotros tenemos que seguir a diario. No es fácil enfrentar el día a día con diferentes circunstancias que se presentan, con inconformidades y un sinfín de cosas, pero la oración y la lectura de su palabra es de suma importancia en nuestro diario vivir. Como dice su palabra también, vivir en dependencia del Espíritu Santo, que como seres humanos es difícil porque pues el espíritu está presto, pero la carne es débil, o uno se llega a cansar físicamente también, y me sucede que de tal cansancio que tengo que me quedo dormida, pues sinceramente a veces antes de terminar la oración, pero cuando vuelvo a despertar la retomo para poder concluir. Entonces es un cansancio físico, aunado al cansancio mental, ¿verdad? Porque todo requiere también pensar y decidir diferentes circunstancias. Orar es la base, y arrepentirse a cada instante por los pecados que uno cometa, por acción o por omisión también, ¿verdad? Porque pues su palabra es clara y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Entonces, pues que Dios y el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo nos ayude para seguir adelante, para seguir esta lucha diaria que, gloria a Dios, un día se va a terminar. Sabemos que no somos perfectos,
seguimos todavía luchando constantemente mientras vivamos. Pero gracias a Dios un día estaremos en su presencia y es ahí donde seremos perfectos, porque dice su palabra que seremos semejantes a Él. Y agradezco mucho esta invitación y poder compartir brevemente, ¿verdad? Porque eso es algo breve. Cada una de nosotras tenemos nuestras luchas y a veces son luchas difíciles, muy, muy difíciles. Pero como bien dijo la hermana Blanca y como bien dice la hermana de Yanira, doblando rodillas puede uno encontrar la solución a los obstáculos y poder resolver todos los problemas que se nos presentan. Muchas gracias. Bueno, hermanos, realmente sí vivimos en un mundo muy difícil. A nosotros nos ha tocado un mundo difícil y creo que a nuestros hijos les va a tocar un poco más difícil todavía. Pero yo en lo personal doy muchas gracias a Dios porque le conozco y yo creo que las hermanas que están aquí también dan gracias a Dios porque conocen a dónde refugiarse en los momentos de angustia, a dónde recurrir, quién va a ser nuestro socorro. Dice un salmo que alzo nuestros ojos y de dónde viene nuestro socorro, y nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y es una gran verdad, hermanas. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, tenemos a dónde refugiarnos. Él nos da todas las capacidades, Él nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y aún, hermanos, cuando cometemos errores, es el Señor, por medio de su Santo Espíritu, el que nos redarguye, el que nos exhorta y que nos hace reflexionar en las acciones que hemos hecho, que hemos tomado, y que nos ayuda también a ponernos un espíritu de sensibilidad para poder llegar ante nuestro hermano y decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque estaba yo enojado, porque te lastimé, o perdóname, hijo, porque te castigué injustamente, o en alguna situación, hermanos, es el Espíritu el que nos guía, y damos gracias a Dios porque podemos contar con Él. Damos gracias a Dios porque todo esto no lo hubiéramos adquirido o alcanzado si no fuera por el sacrificio tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, y que por medio de Él hemos sido justificados delante de nuestro Padre. Y seguimos viviendo en este mundo, hermanos. Seguimos pidiendo al Espíritu Santo que nos siga guiando, que ponga en nuestro corazón el anhelo, el deseo de poder escudriñar la palabra, que diario nos ayude a renovar nuestros pensamientos, porque en nuestros pensamientos también pecamos, hermano. A lo mejor no los hacemos en acciones, pero nuestros pensamientos luego van mucho más rápido que nuestras acciones. Y cuando estamos enojados, a veces hasta, y bueno, yo en lo personal veo a mis hijos y digo, uy, nuestros pensamientos ya corrieron mucho más de lo que yo puedo hacer, pero pido perdón a Dios y le pido sabiduría, le pido que me adiestre mis manos, dice la palabra de Dios, para las batallas, y mis dedos para las armas, porque todos los días las luchas son constantes, hermanos. Todos los días, ya sea en el trabajo, ya sea en la economía, ya sea en lo emocional, ya sea en el hogar, siempre tenemos luchas, y damos gracias a Dios porque dice que Él nos lleva de victoria en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria, a Él la honra. Y si nosotras como mujeres hemos podido experimentar esto hermoso, yo creo que como mujeres también podemos ayudar a nuestras hermanas que están en la misma situación. Si no le conocen, compartir el evangelio para que puedan aprender a descansar en Dios. Esto no quiere decir que cuando compartamos el evangelio todos los problemas se van a acabar como nos venden, ¿no? Sabemos que los problemas van a continuar porque nuestra lucha no es lucha con la carne, dice la palabra, sino contra las huestes de maldad. Y sabemos lo más importante de todo es que podemos descansar en un Dios vivo y verdadero que tiene su tiempo perfecto para cada cosa que llegue a nuestro ser. Así que vamos a continuar con nuestro orden y vamos a darle palabra a nuestro... Muy bien, gracias damos a Dios en esta hora de la noche por la vida que nos da y la oportunidad también de participar en este momento de charla, de diálogo, con el tema de que el pecado no debe reinar en nuestros corazones ni en nuestra vida, puesto que siempre la interrogante es cómo vencer o cómo actuar y no ceder ante las tentaciones injustas
que en algún momento nos llegan como ofertas a nuestra vida. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma esta carta, refiriendo la obra que Cristo había hecho en el corazón de los hermanos de Roma, o a la iglesia de Roma, en este momento ellos tendrían que asumir una actitud diferente, no una vida intachable, no una vida sin errores, no una vida que ellos se sientan soberbios o vanidosos por lo que ellos tienen, que recibieron de parte de Dios como una gracia o un don inefable. Más bien, cuando Pablo escribe a la iglesia, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a insistir en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, de ninguna manera, eso no es así. Entonces, porque si es así, entonces de nada sirvió el sacrificio de Cristo. Por eso es que cuando Él dice, no reine más el pecado en vuestros cuerpos mortales, no se refiere solamente a un tipo de pecado, sino más bien a todas las cosas o circunstancias u ofertas o tentaciones que llegan a nuestra vida para cometer alguna injusticia o alguna ilegalidad delante y para con la sociedad. Entonces, por eso es que Pablo tiene que marcar aquí exactamente la diferencia entre lo que ha hecho la gracia de Dios en el corazón del ser humano y lo que puede hacer la tentación y hasta dónde puede llegar la tentación y nosotros nunca ceder, puesto que dice no vamos a estar sujetos al pecado. Porque dice, si ustedes han muerto al pecado, entonces no lo pueden obedecer. Si nosotros morimos al pecado y vivimos para Dios, entonces nuestra naturaleza nueva no puede obedecer el mal, no puede obedecer al pecado. ¿Por qué? Porque ya está habilitado por la gracia y por la muerte y por la resurrección de Cristo. Entonces, esto es la garantía que nosotros tenemos y esa es la base que nosotros tenemos. Esa es la única fuente de gracia y poder en el que debemos aferrarnos como cristianos, hombres y mujeres, para no ceder ante tal circunstancia. Porque tenemos un Dios o Cristo que fue tentado, pero que venció la tentación, que fue tentado en todos los aspectos de la vida, pero que nunca cedió ante ella. Entonces Cristo, al morir en nuestro lugar, pecadores, Él quitó ese poder del pecado que nos asediaba, que nos dominaba, que nos gobernaba, que nos esclavizaba. Al resucitar, también venció la muerte y venció el pecado, venció todo tipo de obstáculos. Por eso cuando Pablo dice no reine y no obedezcan, puesto que no es la naturaleza que ustedes tienen, puesto que tienen una naturaleza nueva y divina. Sí, de tal manera que cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, exponiendo lo que es propiamente la naturaleza que habían adquirido de parte de Dios a través de la muerte de Cristo, da por sentado de que nosotros, de que los hermanos de Roma ya han sido habilitados para no vivir y obedecer el pecado. O sea, para no ceder ante cualquier oferta que llegue a ellos como una invitación para hacer lo incorrecto. Pablo a eso se refiere. No se refiere a que los hermanos tengan una actitud sin mancha o sin errores. Más bien se refiere a que la muerte y resurrección de Cristo habilitó a todo hombre, a toda mujer, para hacer la voluntad de Dios.
Por eso en el versículo 14, Pablo determinantemente dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que el pecado no tiene poder para dominarnos, no puede el poder para controlarnos, puesto que el que controla nuestra vida y acciones es Cristo. Esto tampoco está diciendo Pablo que nosotros debemos ser sin errores. Al contrario, Pablo dice, en medio de toda la vivencia que ustedes tengan, ustedes tienen la capacidad de eludir y de evitar cualquier amenaza, cualquier acechanza, cualquier tentación o cualquier oferta que los inciten a hacer lo incorrecto. Por supuesto que como seres humanos, todavía que batallamos con los residuos de la corrupción, cometemos faltas, cometemos errores. Pero eso no está diciendo que estamos obedeciendo al pecado. Eso no es parte de nuestra vivencia, porque un hijo de Dios cada vez que comete una falta, un error, por muy insignificante que sea, acude a Dios ante su gracia, confiesa su error, confiesa su pecado y es perdonado y es restituido de nuevo. Eso es lo que nosotros hoy tenemos siempre que practicar. El pecado no nos gobierna. O sea, cuando cometemos errores, no podemos justificar por qué lo hice por esto y por lo otro. Ningún pecado que cometamos tiene alguna justificante. Eso es lo que dice y lo que nos enseña la palabra inflexible que viene de Dios. Por eso es que todo error que cometemos, ya sea con conocimiento o por alguna presión o por omisión, nosotros tenemos siempre que acercarnos a Dios, confesar nuestros errores, pedir perdón. Todos los días tenemos que hacerlo. Porque no existe en el mundo un cristiano perfecto que nunca cometa algún error o que nunca cometa alguna falta o que nunca ofenda a Dios. Todos los días ofendemos a Dios, aún inconscientemente. Esa es la razón por la que tenemos que acercarnos a Él, porque eso es también lo que hace nuestra naturaleza nueva, que sabemos reconocer nuestros errores, sabemos confesarlos para recibir el perdón de Dios. Ahora, si los que no pueden confesar o no quieren confesar o no tienen el sentido común de confesar, entonces son insensibles a sus errores. Eso no es la naturaleza que Dios nos ha dado. La naturaleza que Dios nos ha dado es la capacidad de no caer o no ceder ante las tentaciones o ofertas incorrectas que nos llevan a ofender a Dios. Porque todos cometemos errores. Todos tenemos tentaciones todos los días. Todos tenemos ofertas de hacer lo incorrecto. Porque a veces lo incorrecto nos lleva a algún beneficio. Pero ¿cuánto cuesta ese beneficio si tengo que hacer lo incorrecto y tengo que ir en contra de la voluntad de mi Señor? Eso es lo que dice Pablo. No podemos perseverar en el pecado para que recibamos la bendición de Dios. Al contrario, tenemos que vivir la vida sometida a Cristo, sometida a Dios, para que la bendición llegue. No estoy diciendo que no somos bendecidos todos los días, aun cuando nosotros ofendemos a Dios sin confesar nuestros pecados. De alguna manera Dios nos bendice con la gracia común. Pero no tenemos la bendición de esa gracia que Él nos da de manera especial. Por eso Pablo convoca a la iglesia y les dice que no pueden ellos vivir en ambas naturalezas, porque ellos viven ahora la vida de Cristo. De lo contrario, Cristo entonces
no murió ni resucitó. Eso es lo que ahora nos toca a nosotros vivir y asumir con plena certidumbre de fe. No puedo yo permanecer haciendo lo incorrecto si tengo la naturaleza que Dios me ha dado a través de Cristo. Y determinantemente el pecado no tiene autoridad y gobierno en nuestra vida, porque el que gobierna es Dios a través de su Espíritu. Y tenía razón Pablo cuando dice, el pecado ya no más se va a enseñorear de vosotros, porque Cristo lo venció. Y si Cristo lo venció, y yo soy hijo de Dios, hijo de servidor de Cristo, seguidor de Cristo, entonces tengo una naturaleza nueva que me ayuda, me auxilia y permite que yo no caiga en pecado tras pecados y ser insensible a la gracia de Dios. Dios bendiga a las hermanas que en esta mañana han expuesto algunas experiencias de luchas y batallas. Y mientras no lleguemos a la consumación del reino, tendremos grandes luchas y batallas. Mientras más cerca estemos de Dios, más obedientes seamos para Dios, más ofertas incorrectas, más invitaciones de pecado tenemos en la vida. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar no nos contamine, rechazarlo, porque nosotros somos del Cristo resucitado que venció el pecado y que venció la misma muerte. Así que Dios nos siga bendiciendo, nos siga dando las herramientas necesarias para que podamos vivir una vida congruente con su gracia, pero también una vida agradable en medio de este mundo, de tal manera que contagiemos a la sociedad a hacer el bien, a hacer lo correcto y a ver a Cristo como nuestro único Señor, Salvador y Maestro. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que el pastor nos ha compartido en esta hermosa noche. Y vamos a continuar, hermanos, vamos a entonar el himno 653. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:9, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a cantar, hermanos. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos del Señor. Está escrito que hace Dios bendito, nos postraremos y le adoraremos. Cuentas rendiremos cuando lleguemos ante el tribunal del Dios eternal. Cristo es Señor de nuestra existencia. Él nos redime con dulce clemencia. Aunque esté muerto, estaré con Él, por cuanto Él vive, también viviré.
Amén, hermanos. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza y por esa esperanza maravillosa que tenemos de que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a terminar este momento y vamos a tener la oración final a cargo de... Hoy vamos a invitar a nuestra hermana Blanca que tenga la oración final para terminar. Gracias te damos, Padre, porque en estos momentos donde estamos acercándonos a tu gracia, bendito Dios, hemos podido escudriñar tu palabra, hemos podido aprender sobre lo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros conforme sea tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú pones los tiempos perfectos para que las cosas se lleven a cabo conforme es tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, pero también la voluntad en la vida de cada uno del pueblo, Señor, que a través de estos medios está acercándose tu palabra a ellos. Y aún así también a todos aquellos, Señor, que no te conocen, bendito Padre. Sé que tú eres misericordioso y que tú tienes el tiempo perfecto para cada uno de ellos, Señor. Y que conforme a tu gracia van a ser añadidos, Señor, a tu pueblo, todos aquellos a los que tú tienes, Señor, asignadas una palabra de salvación, bendito Padre. Oramos, Señor, por el pueblo, por tu pueblo, bendito Dios, porque siempre esté dándote la gloria y la honra que solamente tú mereces. Y también por todos aquellos, Señor, a los que necesitan una palabra de aliento, una palabra, Señor, de amor. Sé que tú estás con cada uno de ellos, Padre, pero si ellos estuvieran en comunicación más contigo y sabiendo más de ti, no sentirían, Señor, la soledad que muchos de ellos tienen, Señor, en estos momentos. Sabrían que no están solos, sabrían que siempre estás tú, aunque las situaciones sean tan adversas, bendito Dios, siempre tú nos sostienes en tu mano, bendito Padre. Gracias, Señor, por estos momentos que tú nos permitiste compartir, Señor, tu palabra, darte gloria y honra con cánticos, bendito Dios, y te pedimos que tú sigas obrando en la vida de tu pueblo, en la vida de nuestro pastor y en la vida de cada uno de nosotros. No sea, Señor, por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos lo confirman sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este momento y nos sentimos muy contentos de la hermosa compañía que hemos podido tener en esta hermosa noche. Les seguimos invitando para que nos sigan acompañando todos los martes a las 8 de la noche, para que podamos seguir aprendiendo de nuestro Dios, cómo ser agradables delante de Él. Dios les bendiga, hermanos, les enviamos un caluroso saludo. Muchas bendiciones.